Amigos, sean bienvenidos de nuevo a su podcast Musicians. Estoy muy emocionado de volver a verlos una vez más después de ya un par de semanas. Y como, no sé, el mejor retorno para esto es con un gran invitado. Y así estoy hablando de David López. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Hola Eduard, mucho gusto, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes en esta plática, en este podcast, y estoy bien, gracias a Dios, levantándonos todos los días, luchando, y para mí, repito, es un honor y una bendición inmerecida estar aquí con ustedes. Ay, muchas gracias, bro, por aceptar. Créeme que ah, hice un podcast con tu papá hace un par de meses y la verdad que muchas personas salieron bendecidas de ahí, de lo que hablamos y creo que tú eres como, no quisiera decir una réplica, pero has tenido como esa influencia en ti que está muy marcado, entonces creo que también nos puedes bendecir bastante. El podcast es para músicos, para creativos, pero también para adoradores. Entonces tocamos a varios, los dos lados, ¿no? Lo técnico y el lado espiritual. Y nada, quisiera empezar bueno, hablar con, se viene Jericó, el concierto, ¿no? La presentación. Se viene la presentación, fíjate que se está preparando. Yo cada vez que paso por el estudio, que estoy aquí en el estudio de mi papá, es en la casa, cada vez que paso yo me, se me vuela la cabeza porque están preparando algo increíble, de verdad. A toda la gente cerca, a toda la gente que pueda venir, yo les aconsejo, no por ser el hijo, pero les aconsejo que traten de esforzarse de venir. Se viene algo. ¿Sabes qué es lo más importante? Y muchas gracias a todas las personas que me dices que mi papá fue de bendición. Para mi papá es un honor y una bendición poder compartir algo del Señor. Y yo me siento muy feliz y muy honrado de que siempre o que ahora ustedes me digan algo así de mi papá. Pero este disco fue formado para mi papá y por causa de que fue formado por mi papá, fue para todos en general, los que estuvimos cerca, para la familia. A veces decimos que fue bajo las sombras. Ok. Y a veces eran momentos muy difíciles, mi hermano, eran momentos de angustias, momentos de no saber mi papá si tenía que sacar el disco o no. Aunque tenía la fe bien determinada, tú sabes que siempre vienen las dudas Ujú. y viene ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que será la voluntad del Señor? Y fue a veces construido bajo las sombras, pero cuando a veces pensamos y pasamos un proceso de Dios, nos damos cuenta que realmente no es la sombra de la muerte o la sombra de que todo está mal, sino la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Y a veces Yeah. esa sombra nos duele, pero estamos bajo su abrigo. Y esto es Jericó para nosotros. No es tanto, no ha sido tanto siempre la entrada a la tierra, sino antes de la entrada los circuncidó el Señor. Mm. Y antes de tu promesa el Señor te va a circuncidar. Así que hemos entendido eso con Jericó. Si algo te duele hoy, si algo sientes hoy, alégrate, porque tal vez estás a las puertas de tu promesa. Tal vez estás a las Yeah. puertas de Jericó. Así que los invito a todos a este concierto que, aparte de lo musical, sobre todo más bien va a estar el Señor y va a haber algo de música. Entonces, está increíble, mi hermano, está increíble. Ya, y bueno, acabas de mencionar algo importante, pero quisiera tocar un poquito después de lo que te voy a decir. No sé si es público esto, pero creo que sí, porque lo vi en unas historias de tu papá, que va a haber un solo de tuyo y de él, ¿no? Ah, no sé si era sorpresa, bro. No, no estoy en paz con eso. Fíjate que Ok. Hace, ya, yo creo ya va a ser un mes, un poquito Mm. más. Ya lo decía. Y hacemos algo, pero a veces se hacen las cosas y a veces no se pueden. Y yo decía, bueno, va a ser un concierto de Jericó. Ahora sí que como me dice mi hermano, ¿yo qué pinto ahí? Mm. Entonces yo estaba pues no sé, ¿no? Y de repente me dicen, nos sentamos, empieza a escribir mi papá el concierto, a ver, empezamos con esto y esto. Y de repente dice, ok, solo, dos baterías. Y yo Bro. me quedo así, pues yo dije, pues, ¿cómo? Entonces va a haber un solo
donde vamos a tocar los dos y es algo para mí muy, muy especial. Es algo muy, me estoy preparando porque les platico, yo sé que me van a hacer pedazos, pero estoy tratando de estudiar para que sea poquito menos, ¿no? Entonces, pero me estoy preparando y va a haber un solo ahí, va a haber un solo en medio que voy a tener el honor que no merezco y nunca voy a merecer de tocar con mi papá. Y es para mí un privilegio, espero estar preparado y va a haber un solo ahí, en una parte del concierto. Y Ok, ¿y ojalá cómo, cuando lo escuchen les pueda gustar. ¿Mande? cómo te preparas para un solo? Porque, o sea, sé que la parte musical es un gran baterista, igual que los dos son grandes bateristas. ¿Y cómo es la preparación? O sea, sé que más o menos estudias unas mínimo 5 horas diarias, pero para el solo, ¿cómo te preparas? O sea, ¿cómo estructuras tú un solo? Mira, es que agarro lo que ya tengo, lo que Ok. el Señor me ha dado por su gracia, a través de mi papá, a través de estudiar otros bateristas, y me preparo. Por ejemplo, ahorita, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo ahorita, mi papá empieza los ensayos ya generales la próxima semana. Entonces, lo que ahorita yo estoy haciendo es, me estoy poniendo a estudiar técnica, porque técnicamente mi papá es, entonces estoy técnica, 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 y una vez que tenga más técnica, es más fácil desarrollar cosas para un solo. ¿Viste? Ujú. Entonces, una vez que tengo técnica, mientras estudio técnica, estoy estudiando otros músicos. Estoy estudiando a mi papá, estoy estudiando a Dave Weckl, estoy estudiando a Vinny Colaiuta, a Virgil Donati, Ujú. y todo lo que estoy estudiando se convierte como en un archivo, para que cuando Ok. ya me siento en la batería, lo empiezo a estudiar lento, lento, siempre lento. Lo empiezo a desarrollar y pues ya espero sea la manera correcta, pero así es como yo me he preparado para los solos. Ok, sí, Claro, es porque... una combinación de lo que ya se ha estudiado, porque Ok. no solamente sacar un solo, que es tiempo de estudio de antes y ya solamente es como un plus todo esto. Ya, y que tenga sentido también, ¿no? Porque a veces bueno, yo medio intento tocar el piano también y a veces me topo con varios músicos que tratan la manera de hacer muchas cosas que a la vez no hay una estructura o no tiene un sentido. Entonces creo que ese es la dificultad de muchos de nosotros como músicos. Y quería tocar algo que dijiste ahora en el concierto que iba a haber, Dios iba a estar ahí y que también iba a haber música. Entonces eso es bastante importante porque ah, no se toma como la música y todo, sino que el primer lugar es Dios, ¿no? Y muchas veces acá, yo vivo en Houston, y muchas veces acá en Houston, yo he visto que a veces toda la atención siempre se va a la música, a lo musical, o que aquí, no sé, les decimos cracks, no sé si igual manejas esos términos. Le dice, qué cracks es esta banda y esto. Entonces como que se va perdiendo la verdadera esencia que es Dios. Y como nos enfocamos bastante en la música, entonces ¿cómo tú encuentras ese balance de decir, ok, soy un gran baterista, pero sabes que Dios es a lo que vamos a ir? Porque tanto como las personas que asisten, como los que participan en el concierto, o sea, vamos por Dios, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es que tú nivelas esos o cómo es que no entra ese orgullo en ti? Mira, primero, el orgullo siempre está. Ok. Eh, el problema no es la presencia del orgullo, el problema Ok. es luchar, no luchar contra el orgullo. Porque Mm. esto es en la música, pero esto es también predicando. Sí. Y esto es también en un doctor. Y esto es también el orgullo, a veces la soberbia puede estar, pero yo te voy a decir algo. Primero, en mi caso, es entender que gracias, pero no soy un buen baterista. Yo estoy estudiando y cada vez que escucho a mi papá, yo me cuadro mucho porque es como que a veces uno se siente, pero uno escucha y se pone se baja al nivel que en realidad está y uno Ya. tiene que aprender. Y por eso es bueno estudiar otros músicos también, porque te da la humildad de saber que siempre hay alguien mejor que tú, siempre, en la Ujú. ciudad donde estás, en donde sea, siempre puede haber alguien mejor. Entonces, pero algo que yo aprendí me dio a la fuerza, no es que yo quise aprenderlo, es que
Cuando el Señor llamó a Moisés, en Éxodo 1 y 2, Moisés tenía una vara. Y yo siempre he pensado que la soberbia y el orgullo es la falta de seguridad a veces que hay en un músico, pero también a veces es que ha logrado muchas cosas. Y yo me he topado mucho de esto entre mis amigos, mis hermanos músicos cristianos, en mí mismo, que a veces tenemos una vara y estamos como Moisés apacentando ovejas, caminando, tenemos un título, el director de alabanza, el baterista de la iglesia, etcétera. Entonces dice que el Señor, y bueno, Moisés vio al Señor en una zarza ardiendo, llena de fuego. Dice que se subió al monte, primero subió al monte, Ya. y el Señor le dijo, quítate tus sandalias, quita tu calzado, porque esta es tierra santa. Y yo veo a veces la música, a veces me cuesta, pero trato de ver la música no como un Dios, pero sí verla como una oportunidad de un monte donde puedo ir a visitar a Dios. Ok. Y para llegar a ese lugar uno se tiene que quitar las sandalias, uno se tiene que quitar el orgullo, uno se tiene que quitar la mucha autoestima que uno puede tener, uno se puede quitar el yo soy, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y tiene que aprenderse a humillar ante el Señor todos los días ahí de rodillas. Antes de ponerte a estudiar, arrodíllate o cántale, hazle un cántico nuevo en la música, en la batería, en el piano al Señor, y el Señor se va a encargar de humillarte. El Señor se va a encargar de transformar todo, porque cuando tú te enfrentas al Señor, te das cuenta que no puedes, porque Moisés empezó a sacar excusas. Es que soy un tartamudo, es que soy esto, es que un día alguien me dijo esto, pero el Señor te dijo, yo te he llamado. Y si el Señor te ha llamado, lo único que tú tienes que hacer es quitar el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, el grupo de alabanza donde estás, la iglesia donde estás, tu cuarto de estudio en la intimidad es tierra santa, porque ahí está el Señor. Yo así lo veo, yo así lo veo siempre, trato de verlo, no siempre, ¿no? Batallamos, pero el humillarte, no la humildad, sí, pero el humillarte ante el Señor, el decirle, ¿sabes qué, Señor? Tengo soberbia, me cuesta aceptar esto, me cuesta que tengo que aprender algo más. Eso yo pienso que es un punto muy clave que todos tenemos que buscar todos los días, porque si no nos puede ir muy mal. Ya. Sí, porque a veces como músico cuesta, ¿sabes? Siempre, la mayoría de veces que voy a tocar algún lugar, ahorita he estado volviendo a empezar me han invitado, entonces he retomado eso, ya llevaba casi un año y medio de no ir a tocar. Entonces, me doy cuenta que he cambiado, o sea, he madurado en ese sentido de que antes yo iba como con la expectativa de que sí, es que soy bueno y esto, ¿no? Pero igual, como dices, cuando ves otros músicos y pianistas en mi caso, o sea, me doy cuenta de que, o sea, me falta un montón, ¿sabes? Pero Pero también te iba a decir algo, pero se me fue ahorita. Pero el punto es que el alejarte de cierta manera de todas las personas, pero en un plan donde tengas intimidad con Dios y te establezcas en un lugar, creo que te ayuda bastante porque te das cuenta, o sea, empiezas a crecer espiritualmente y también tu orgullo, ¿sabes? Donde no tienes sí, que ser indispensable dentro de un lugar. sí, Y también la expectativa que tienen las personas de uno, también eso como que me hizo que bajara todos los estándares para mí, en el sentido de que muchas personas decían, oh, es que Edward es un gran pianista y eso, ¿no? Entonces creas una expectativa alta a la cual yo muchas veces decía, man, yo no la lleno, o sea, lo que están diciendo de mí muchas veces no es cierto, o a veces es de menor calidad mi nivel musical ahora. Entonces creo que eso también te ayuda, ¿sabes? Como que tener como expectativa tuya de decir, men, ¿sabes qué? No estoy a este nivel, pero voy a llegar. Y, ujú, y esto me lleva como a... Estaba viendo una entrevista que te hicieron y más o menos mencionabas esto de que no te instruyeron como la música en sí, de que, oh, tienes que estudiar música, sino que tú empezaste con ese deseo y le comentaste a tu mamá y etcétera, pero ajá. no sentiste en algún momento esa presión de decir, man,
Mi papá es Álvaro López, el baterista, ¿no? ¿Sentiste en algún momento esa presión de decir, bueno, o sea, tengo que ser baterista o algo así? No de que tengo que ser baterista, porque mi papá nunca nos dijo, tienen que ser músicos. Ok. Eh, Nunca nos dijo, tienen que, tú Miguel, que mi hermano mayor, que es Ujú. un monstruo y es productor, y nunca le dijo, tú tienes que ser productor. A él lo mandó y le dijo, tú tienes que trabajar porque mi hermano no hacía muchas cosas y ya estaba creciendo y lo puso a trabajar y eso lo llevó a interesarse en la producción mucho, igual con mi hermano menor, mi hermano Daniel, también es un monstruo muy inteligente. Él nunca le dijo, tienes que ser un músico y conmigo tampoco. Nunca sentí la presión de tengo que ser un músico, pero siempre, no, ya no, pero sí ha existido el pensamiento de, y si la haré? ¿Y si lo lograré? ¿Sabes hasta cuándo? Prácticamente hasta que empecé a estudiar, porque yo no quería estudiar por lo mismo, porque yo sabía que podía haber comparaciones, es que es el hijo de, le pasó, no está tocando bien, no le llegan en los, y luego el sobrino de, y luego el nieto de. Entonces era para mí, era el miedo, que fue cuando yo comento que mi mamá fue quien le dijo a mi papá, pero Ujú. sí ocasionaba algo en mí. Pero ¿sabes qué? Yo sé, y esto es para los que algún día vayan a comparar, yo sé que yo nunca voy a ser como mi papá, aunque él diga que sí, porque es mi maestro. Ujú. Y aunque un día el Señor me dé la oportunidad de llegar a un nivel, nunca voy a poder ser así, porque yo siempre lo voy a ver como mi héroe, y lo voy a ver como mi maestro, y lo quiero ver como mi mentor. Y él siempre va a ser para mí el maestro. Él siempre va a ser para mí el mejor baterista del mundo. Él siempre va a ser para mí el número uno. Porque aparte de que es mi papá, es mi baterista favorito. Entonces, sí ha existido la pregunta y sí he visto ahí comentarios, oye, pero tal, pero no, nada que ver, muchos feels, mucho tal. Lo que sí dicen es que hacemos las mismas caras, pero para mí es un honor esa comparación. Para mí es un honor que digan. Para mí es un honor que piensen porque yo sé que no estoy a ese nivel. Pero no como tal, pero sí es una presión que te hace estudiar. ¿Sabes qué? Ves a tu papá tocar así y dices, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, porque si no, ya valimos, ¿no? Entonces, nada más así. Sí, ya, eso te iba a comentar también. Bueno, dos cosas, ¿no? Lo de los gestos que hacen cuando tocan, es que, bro, en serio, es que está en lo físico, o sea, tú te pareces bastante a tu papá, así en lo físico. Y, y también lo de, oh, es que nunca voy a llegar a ser como él, eso es, digamos, hay dos lados, ¿no? Pero el lado que quisiera tomar es la identidad, porque nunca vas a ser como tu papá porque tú tienes tu propia identidad. Y es lo que Sí, muchos músicos a veces como tenemos falta de eso, de que queremos ser como tal músico. Pero sabes que no voy a ser igual que él porque entonces no tengo una identidad propia. sí. Entonces, y a mí me pasó cuando estaba más chico, yo intentaba tocar como, qué sé yo, Jorge Privado, por darte un nombre ahí, de un gran pianista que es Jorge, ¿no? Sergio González y estos músicos grandes. Y decía, "Men", y llegó un punto donde dije, sabes que no quiero ser una copia de ellos, porque entonces cuando me escuchan tocar, van a decir, ah, pues no sé quién es. Prefiero que tener una marca, una identidad donde digan, oh, el que está tocando es Edward Miranda. Y creo que igual pasa contigo, que creo que eres una influencia, tu papá es una influencia en ti, pero tú tienes una identidad totalmente propia, ¿sabes? Te adueñas de tu propia identidad. Y creo que eso es bastante importante dentro de los músicos. Y no sé si tienes como, no sé, algún concepto de qué es la identidad de un músico, cómo podríamos encontrar nuestra propia identidad, porque muchos músicos pues hemos sufrido y hay músicos que igual van a sufrir de esta falta de identidad. Fíjate que yo pienso que para tener esa identidad o ser originales, no pienso que es de un día a otro. Por eso te digo, Ujú. si un día llego a ese nivel, porque, por ejemplo, te voy a hablar en términos de bateristas. Ok. Vinny Colaiuta estudiaba a Tony Williams, era su ídolo. Dave Weckl estudiaba a Steve Gadd y a Buddy Rich. Steve Gadd estudiaba a Tony Williams.
Buddy Rich estudiaba a Gene Krupa. Mi Ok. papá estudiaba a Dave Weckl y a Steve Gadd. ¿Me explico? Yo pienso que uno va a encontrar originalidad. Yo sé que, por ejemplo, yo ahorita sueno muy parecido porque, no, y no es porque, es porque estudio mucho eso, a ese Ujú, baterista, mi papá, entre otros, algunos otros, pero yo pienso que con el tiempo uno va a agarrar originalidad, uno va a agarrar una identidad. Un día van a escuchar, este es Edward, pero siempre va a ser una combinación de muchos. Yo pienso que uno ujú. estudiando y buscando al Señor, ¿no? Pero estudiando lo va a hacer. Mi papá un día nos enseñó que fuéramos cazadores de otros músicos, que aprendamos a aprender. Y ahí está la verdadera identidad. Aprende a aprender. Ujú. Aprende a aprender. Eso me lo enseñó mi abuelo en la primera lección que me dio. Me aventó las baquetas y me dijo, no, no, no. Antes de aprender a tocar y de lo que quieras, aprende a aprender. Entonces uno tiene que aprender distintos géneros, tiene que ser más versátil, tiene que estudiar otros bateristas. Si no te gusta el jazz, estudia jazz. Si no te gusta el gospel, estudia gospel. Si no te gusta el latín, estudia latín. ¿No? O sea, es muy importante eso. Y yo creo que con el tiempo, con el estudio, con la perseverancia, uno va a ir agarrando también su propia identidad. Si no, a veces uno espera sentado viendo a otros bateristas y piensa que de un día a otro va a tener la identidad. Y Ya. no, uno se forja en el momento en el que estás estudiando y no querías estudiar. En el momento en el que te da flojera y en lugar de agarrar tu celular, lo apagaste y dijiste, no, me voy a poner a estudiar. En el momento donde te duele la cabeza de estudiar todo un feel, todo un día, toda una canción, y sigues, ahí se va a ir forjando la identidad. Eso es lo que yo pienso. Supongo, tal vez voy a ir aprendiendo más, pero yo Ya. pienso que así. Aprende a aprender. Eso es lo que a mí me ayuda todos los días. Y esa es la cuestión de nosotros como músicos, porque como platicamos al principio, no entra el orgullo y la soberbia, entonces ya no miramos más allá. Yo tenía un líder de alabanza y él una vez me dijo, "S- cada vez que tú estés aquí, va a haber otro aquí", me dice, entonces tienes que pasarlo aquí. Y después cuando lo pases a él, va a haber otro encima de ti. Entonces, Sí, esa constancia de seguir superándote a ti mismo, ¿no? sí. Igual para darlo con excelencia a Dios. Y algo que mencionabas, igual en una entrevista, que ahí te estuve ahí, dije, a ver, qué encuentro de David. Y me llamaba la atención lo que decías de la constancia de estudiar, ¿no? O sea, no es lo mismo que estudies un día 5 horas y 10 horas, o 10 horas, digamos, y que después dejes de estudiar una semana o 2 meses y después vuelvas a estudiar. Entonces, lo poco que estudias, digamos, las 5 horas o 3 horas que dediques al estudio de tu instrumento, que sea constante, ¿sabes? Que sea de todos los días. ¿Cuál es tu rutina para estudiar? ¿Qué ejercicios haces? Ya sabemos que mencionaste que estudias mucho a tu papá y a otros bateristas, pero más o menos, ¿cuál es tu rutina diaria de estudiar la batería para mejorar tu nivel? Fíjate que justo eso es muy importante antes de mencionar la rutina o algo. Ya. Nosotros tenemos una academia en IMAC y yo doy Ujú. clases de batería Ok. y yo le menciono mucho a los alumnos que he tenido los mejores alumnos. Si alguno de los alumnos ve, los quiero muchísimo y son muy dedicados. Y, y siempre les digo, hay gente que tiene que trabajar, no se pueden morir de hambre. No, no les puedes exigir estudiar 10 horas diarias, porque tienen una familia, tienen que trabajar, pero lo máximo que puedan estudiar es lo mejor. Y a veces vas a arriesgar horas de sueño, porque para mí es más responsabilidad tocar en la alabanza que tocar en otro lugar, porque es para el Señor. ¿Me explico? Pero no todos tienen esa forma de verlo. Ujú. Entonces, la constancia, tener una constancia, que si tú ayer estudiaste 10 horas y hoy no puedes estudiar 10 horas, pues entonces estudia 5, estudia 6, pero sé constante, porque si no te pasa que un día tocas bien y al siguiente tocas de lo peor y al siguiente tocas bien y al siguiente y otros dos tocas mal. Entonces, trato de ser constante,
porque si no, aparte pierdo, siento que pierdo como comodidad en tocar y todo, entonces no me gusta recuperar eso, es como 2, 3 días y no me gusta. Pero yo trato de estudiar mucho en la almohada, Ok. rudimentos, paradiles, golpes dobles, golpes simples, empiezo a una velocidad, luego le subo poquito, 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 10 puntos cada 10 minutos y una hora simples, una hora dobles y una hora paradiles. Yo trato después en la batería. Si estoy estudiando, no sé, quintillos, figuras de 5, entonces empiezo a estudiar con un método, y empiezo a dispararlo. Si estoy estudiando groove, algo de groove, ya sea algo más fusion, funk, algo, pues lo estudio una canción o algo, o jazz o lo que sea, pero en la repartición todo lo estudio lento, todo lento. Siempre que estudien lento porque al momento de ustedes grabarse en una sesión de grabación, no sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado, Edward, que tú piensas que tienes algo bien, lo estás tocando y estás ahí dándole, y cuando te grabas, en lugar de sonar taca, 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 suena y suena todo raro. Entonces a mí me ha pasado muchas veces así. Entonces yo lo que hago ahora es estudiar lento, 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 y después si tienes el clic en 16avos y tienes 120, vas a darte cuenta que si lo estudias 4 horas diarias, a 120 y le subes poquito, le bajas, le subes poquito, le bajas, en una semana lo vas a tener a 200. Entonces, eso yo trato de hacerlo mucho. Obviamente le tienes que subir, llegas a un límite donde ya no aguantas mucho y le bajas y después vas a hacerlo. Si lo estudias con una constancia, repito, eso es lo que yo trato de hacer, estudiar nuevas cosas, estudiar cosas que no sé, porque a veces uno tiende a estudiar lo que ya sabe. Ahorita yo estoy tratando de estudiar más cosas que me ayuden a ser más musical, porque yo tendía a tocar un poquito rápido y la musicalidad no. Entonces yo Mm. estoy tratando de estudiar cosas que me hagan ser poquito más musical o más groove, más tiempo, el tiempo, más rítmica. Estoy tratando de estudiar eso, concentrándome en el concierto de Jericó. Entonces estoy tratando de hacer eso y siempre estudié en eso para, como decía Edward, llegar Edward, a ser original, porque si no, no vamos a poder. Pero yo así lo hago. Ok. Está bien fácil. No, bro, o sea, se escucha difícil. Yo que no soy baterista. Sí, ahí sé algo de batería, pero obviamente no a tu nivel. Pero ah, ¿Tocas? sí, un poco batería. Pero nada grande, ¿sabes? Toco ah, cuando no hay ningún baterista. Ahí entra Edward, bro. Fíjate, bueno, rápido. Una vez yo estaba escuchando una predica de un maestro de canción de aquí de Houston. Entonces lo estaba escuchando y él predicaba acerca de cómo yo una vez me llegué a sentir porque él decía, sí, es que a veces nosotros estamos en la banca, decía, de que los reemplazos, ¿no? De que se va el baterista o se va el pianista y llega el reemplazo y se va ese reemplazo y ya no hay más opción que usar, que vaya yo. Entonces, yo una vez me sentí así, yo dije, bueno, o sea, soy el reemplazo o sea, soy como la última opción. Y me sentí mal porque dije, Dios, o sea, yo trato de hacerlo bien y me menosprecian y esto. Entonces, él mencionaba de que a veces no es que somos reemplazos, sino que muchas veces es lo que nuestra oportunidad como para desenvolvernos porque después vamos a llegar a como, no al ser el estelar, pero sí como a dar esa importancia hacia Dios, ¿sabes? De que ahí vas aprendiendo a valorar, porque si te pones de una vez, entonces dices, nada, pues yo voy a ser el único y empiezas con esas cosas que te disminuyen tu, tu humildad, digamos. Entonces, si cuando alguien se sienta como menospreciado, o sea, no es que seas la última opción, sino que es ahí donde preparas tu corazón para no tener ese orgullo. Entonces, también mencionabas ahorita de que querías agarrar más musicalidad, pero ah, me llama la atención porque una vez mencionabas también de tener más mente como de productor, porque muchas veces los músicos, yo soy pianista
y voy a tocar como pianista lo que hace el piano, pero también tengo que ver qué hacen los demás, ¿sabes? Qué está haciendo la guitarra, qué está haciendo el bajo, qué está haciendo la batería, para no ocupar esos espacios, esas frecuencias. Entonces, ¿cómo ves tú ese pensamiento de productor? ¿Lo has aplicado? ¿Lo estás aplicando ahora? ¿O cómo es que ves esa mentalidad de productor siendo baterista? Sí, nada más rápido quería decir algo sobre lo que me dijiste del reemplazo. Y quería decir algo, vamos a tomar 30 segundos. No te preocupes. Eh, en la tradición judía, los israelitas, los rabís, agarran a sus alumnos entre aproximadamente 15 y 20 años. ¿Sí? Ok. Entonces, dice la tradición judía que si el rabí, si el alumno no da el ancho, no es muy capaz, no tiende a ser muy buen maestro de la palabra, un buen rabita, total, lo mandan otra vez a la profesión de su padre. Entonces ellos no logran ser rabís, se quedan en la profesión de su padre. Y así pasó en la Biblia. La historia cuentan algunos historiadores que todos los pescadores que eran discípulos de Jesús como Jacobo, Juan, Pedro, ellos estaban pescando, estaban en su profesión. Ellos eran mayores, algunos de 20 años, dice la historia. No está totalmente comprobado, pero si ellos estaban pescando, quiere decir que fracasaron con sus rabís, Como- porque dice que estaban trabajando con su padre. Ujú. Y yo quiero hablarle a todos los que se sienten reemplazados, que a veces se van a sentir el último lugar, a veces se van a sentir los que no pueden, pero va a llegar el rabí de rabís, va a llegar el maestro de maestros. Y lo que a veces el diablo usa para menospreciarte en tu mente, porque a veces ni siquiera es la gente, eres tú solo, Dios lo va a usar para levantarte, Dios lo va a usar para restaurarte. Así que aquel rabí que un día rechazó a Pedro, yo creo un día se arrepintió, porque un día lo vio con el verdadero rabí que es Jesucristo. Así que nunca te Ya. sientas el reemplazo de nadie, estás en un tiempo de preparación. Cuando el pastor te siente, no te sientas con el pastor tiene una relación con el Señor, busca al Señor, busca al rabí, obedece, sé fiel, no te sientas un reemplazo, sino siente que esta es una oportunidad para crecer, esta es una oportunidad para abrazar tu propósito y sobre todo, esta es una nueva oportunidad. Ese último lugar es una oportunidad para reencontrarte con tu rabí y que lo que tú haces en la música de verdad sea dirigido para Dios. Todo es un proceso, pero sobre lo que tú me estabas diciendo eh, Ya. de la mente de productor, mi hermano Eduardo, no, la verdad lo estoy estudiando, lo Ok. estoy aplicando porque es bien difícil, no es fácil, o sea, es más fácil tirar 1 millón de chops que tocar un buen groove. Y cuando sientes que lo tocas bien, escuchas a alguien de Nueva York o escuchas a alguien de Los Ángeles y dices, no estoy tocando nada bien. Entonces, estoy estudiando eso, veo mucho el disco de mi papá de Jericó y veo que es totalmente eso, porque eso obviamente me lo enseñó, nos lo enseña mi papá, la producción, que no pienses en en el feel que viene, piensa en la música y la misma música te va a dar la entrada para que hagas un feel musical. ¿Viste? Ok. Entonces, o para que hagas un grupo y que te suene musical. Pero, pues, alguien con esa mente tiene que escuchar lo que hace el piano, lo que hace el bajista, lo que hace el cantante. Si tú estás tocando en la alabanza y el cantante se va de tiempo cada vez que tú tocas un fill, pues no toques fills, porque no estás ayudando, no estás aportando. Entonces, aportemos. Yo estoy echándole ganas en eso, estoy estudiando a veces, te digo, yo a veces tocaba muchos fills y de repente retomé el camino cuando en una producción o en una grabación me fue mal. Y ya lo estoy tratando de hacer, pero pues así, estudiando, lo estoy estudiando, lo estoy tratando de aplicar. Ok, ya, porque fíjate que a mí me ha pasado, ahorita soy el director musical de una banda y a veces, pero acabo de entrar y ellos pues ya llevan un tiempo tocando, ¿no? Y a veces el baterista, ¿sabes? Y me ha pasado con varios bateristas que conozco que
a veces, no sé, la batería creo que te da un sentimiento muy, muy bonito que a veces no lo sabemos controlar, ¿sabes? Y empiezas a hacer de todo ahí, pero creo que también existe y hay lugar para el silencio, pero no que estemos todos callados, pero sí como hay momentos donde tienes que dejar de tocar, ¿sabes? Y, y a veces muchas ocasiones, muchos eventos, se llena como ¿cómo te puedo explicar? Hasta deja de ser música y se convierte en un ruido, donde a veces estamos como que todos, hasta ahí, yo he hecho esto de que estoy pam, pam, con el piano y el baterista, y sabes, y el bajista y todo. ¿Cómo ves esos momentos? O sea, eh, ¿te ha pasado de que te han dicho, hey, deja de tocar aquí? O tú disiernes como en qué momento parar de tocar y no siempre es bueno como meter a los remates o los feel y todo eso. ¿Cómo has como ido puliendo? Sé que tal vez no lo tienes a la perfección ahora, pero lo has estado trabajando. ¿Cómo es que trabajas esas emociones, sabes? Porque más que todo son emociones al momento de estar tocando y así. ¿Sabes, Edward? Yo pienso que todos, voy a hablarle a los bateristas, Ya. incluyéndome. Yo pienso que todos nos tenemos que preparar porque, ¿sabes qué? Yo toco a veces aquí en la iglesia, en mi iglesia, y MBI, y para mí es una linda experiencia, nos queremos mucho y todo, este, pero me di cuenta hace tiempo atrás, ya no, me di cuenta que en las iglesias ponen un acrílico. Ujú. Entonces yo estaba en el acrílico y el problema no es que mal, es que yo no entendía nada, no entendía la batería, no veía al pianista, no veía al bajista, no veía nada y no, o sea, y después yo me acordé que de niño escuchaba a mi papá que criticaba el acrílico. Siempre, o sea, era algo como, pero yo no entendía y ahí lo entendí. Y es por lo que dices, no sabemos controlarnos. Para mí el acrílico es lo peor, porque aparte te quita como la interacción. Ya deja el audio, te quita la interacción, te quita la conexión con los músicos. Entonces, pero bueno, eso es porque no sabemos matizar. No sabemos, como tú dices, no sabemos controlarnos, no sabemos, ¿sabes qué? Está la adoración y tú estás y no, o sea, tranquilo, tranquilo. Por ejemplo, yo veo que hacen mucho en los toms, ¿no? Y yo Ujú. trato de a veces cuando estamos, no, con el ring o bajarle poquito porque si no, no fluye. A veces si me lo piden, pues lo hacemos, ¿no? Ujú. Pero, pero yo creo que hay que estudiar mucho, yo pienso que el propio estudio te da prudencia. Lo ha aprendido estudiando, he aprendido escuchando a otros bateristas, pero también lo aprendí en una grabación que hice aquí con, músicos de aquí, con nosotros, y mi papá era el director, o sea, el productor, y me Ujú. regañó, no muy feo, pero me regañó y yo aprendí algo porque solamente era el piano. O sea, mi Ok. papá cuando graba, nada más graba con una, de piano, una guía de piano y tal vez un bajo programado o algo, ¿no? Entonces no graba con toda la música. Ya. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que se conecta con esto y cómo es que se conecta con lo otro? Entonces ese el día me dijo, es que tú tienes que tocar pensando en lo demás. Tú tienes que tocar pensando que acá hay un feel de guitarra. Tú tienes que pensar que acá hay un solo de piano. No puedes tocar pensando en tu batería. No sirve eso. Y la grabación no la pude volver a grabar, no sirvió. Y, y a eso sí lo he ido aprendiendo. Pero yo pienso, Edward, que estudiando otros músicos, siendo prudentes, obedeciendo a veces al director de alabanza, porque a veces aunque el director dice bájale, no le bajamos. Entonces, obedeciendo, viendo la atmósfera, viendo cómo todo está y escuchando. Escúchense, escúchense. La batería no es lo que más va a brillar, que lo que brille sea el Señor Jesús, Ujú. ¿no?
Ya. Y creo que eso es para todos los músicos. Sé que estamos dirigiéndonos más como a los bateristas, pero ya creo Sí, que sí, igual, para todos. creo que para todos, porque igual en algún momento yo antes, cuando estaba más chico, tocaba y hacía un montón de escalas cuando estábamos tocando y le hacía aquí para arriba y para abajo y hacía un montón de cosas que al final, o sea, no le estás agregando, sino que estás descomponiendo la pureza de la música, ¿sabes? Sí, Y cuando vas a lo que tienes que hacer, creo que puedes meter uno que otro adorno sabiendo lo que estás haciendo, porque muchas veces nos ponemos como un poquito del lado de la ignorancia, donde, esto creo que suena bien, solo el piano suena bien, si meto este acorde, pero ya con toda la banda va a sonar descolorido todo. Entonces creo sí. que la importancia de tener igual el estudio ah, es importante. Y, y a lo del estudio voy también porque das clases en IMAC, que es una excelente academia. Gracias. ah, hay algo que me llamaba bastante la atención porque comentabas que una maestra te causó ciertas inseguridades cuando una maestra te dijo todo, o bueno, te trató como tonto, digamos, pero ah, la importancia de los maestros nos marca, ¿sabes? A mí me marcó una maestra, impactó bastante mi vida en los últimos años de mis estudios donde ella me inspiraba bastante a desenvolverme en público, a hablar en público, a dar exposiciones y esto, y siempre me decía, no, lo estás haciendo bien. Entonces, como que de cierta manera me impulsó y me marcó a hacer varias cosas de las que ahora hago. Entonces, ¿cómo ves tú la importancia, porque eres maestro, la importancia de un maestro con relación con un alumno? O sea, ¿cómo tratas tú a tus alumnos? ¿Qué consejo le darías a alguien que es maestro de música o de cualquier otra área? ¿Cómo tú manejas esa área? ¿Sabes? Muy buen punto. Yo aprendí algo. Yo a causa de esto, yo era el alumno que le caían mal los maestros. O sea, a mí me caían mal los maestros y a muchos, pues seguramente yo les caía, pero eran maestros y ellos ya no me los decían, ¿no? Sí. Entonces yo no quería ver a un maestro, a mí no me caía bien un maestro, hasta que te toca ponerte en ese papel. Y también ves que el maestro puede fallar, pero el alumno también a veces puede fallar. Pero Ujú. hay algo que yo aprendí, no lo aprendí a la buena, no lo aprendí por decisión, lo aprendí pasando un proceso de perdón, de restaurar, de que si el Señor me perdonó a mí, yo no soy quien para... Porque a veces el rencor te hace pensar que lo que te dijeron es cierto y nada más se equivocó, una mujer se equivocó, como yo, un hombre, me puedo equivocar, ¿verdad? Entonces, se equivocó. Pero cada vez, o ya no tan seguido, pero siempre trato de decirle a los maestros que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo sea su maestro, porque Él es el único que está cuando nadie está. Ya. Él es el único que va a estar contigo cuando fallaste. Él es el único que está aunque no tengas un nivel musical. Al Señor no le importa eso, entonces yo siempre trato de manejar eso, que el Señor sea tu maestro y nace de ahí, que el Señor sea tu guía. Y yo trato de motivarlos, a veces que no me ha salido. También he sido un hombre que se equivoca. Digo, nunca he cometido ese error, ¿no? Que no, espero no haberlo hecho, pero yo sé que no. Y trato de que se motiven en la misma enseñanza, que sepan que lo que van a estudiar tal vez no lo pueden hacer, porque no les voy a dejar cosas que puedan hacer, no que porque sea muy difícil, sino porque todo se hace un programa conforme al nivel. Entonces, Mm, si yo toco un ritmo, pero no sé tocar un paradil, no me hace eso más malo, simplemente eso me dice que tengo que aprender algo nuevo, a eso me refiero. Entonces, ok. siempre manejo mucho eso, siempre manejo eso, que aprendan algo nuevo que no saben hacer, como yo aprendo algo nuevo que no sé hacer. Y así ellos saben todos los días que tienen algo nuevo que aprender. Gracias a Dios, yo puedo decir que hemos tenido los mejores alumnos. Eh, siempre va a haber dificultades, pero el Señor nos ha bendecido de muchos Davids, músicos que se preparan, que le echan ganas en la oscuridad y,
Y bueno, yo trato de meter al Señor en las clases, tratamos de meter al Señor en las clases. Todos los maestros manejamos eso de bendecirlos, de decirles que ellos son unos campeones, porque tú que me estás escuchando eres un campeón, solamente que tal vez un día alguien te hizo sentir que no. Pero el Señor te dijo que eras más que vencedor en Cristo Jesús. El Señor te dijo que ni la muerte, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ningún comentario creado, ni ninguna inseguridad creada podrán separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que nosotros manejamos mucho eso, traer una vieja escuela y juntarla con la nueva escuela. Es lo que hacemos en IMAC. Y obviamente el director de todo es el Señor Jesús. Ya. Y yo iba a entrar a IMAC, pero ya no puedo entrar por mis horarios. Ah, pero créeme que tengo todas las ganas de entrar, porque, ¿sabes? Va a elevar el nivel musical y también lo espiritual, ¿sabes? Porque las dos tienen que ir de la mano. Y cómo es IMAX? ¿Sabes? Bueno, nos acabas de contar un poco de cómo son tus clases, pero tal vez las personas que nos están viendo o que van a ver esto, tal vez no están muy relacionadas con el IMAC, que es una gran academia, una gran escuela para ir a aprender, pero cuéntanos un poco acerca de cómo es el proceso para entrar, si, no sé, algo que puedas describir de IMAC. La academia y el diplomado es una academia, un diplomado distintos. Por ejemplo, el diplomado es muy enfocado a lo que es producción. Se vienen cosas muy Mm, nuevas. Ahora va a estar mi papá, mi tío y mi hermano Miguel, que lo van a ver, ya lo van a ver. Y la academia es un diplomado de 6 meses, donde se ve todo lo que es producción. Puedes entrar a cualquier nivel de preferencia, pues normalmente saber, aunque sea algo, pero igual vas a aprender. No ujú. siempre se aprende, no te van a dar todo a la mano, no te vamos a dar toda la mano. Tenemos que aprender y sentarnos a estudiar. Y el diplomado sí es poquito más de presión, Ok. ¿sí? Porque es un diplomado de 6 meses. Tienes que avanzar en 6 meses bastante. Y la academia es una academia de instrumentos, porque en esta ocasión ya no se están juntando el diplomado con los instrumentos, ahora se separó y es piano, batería, bajo, guitarra y voz. ¿Sí? Están unos increíbles maestros y aquí también tú puedes entrar al nivel que tú sientes, que tú creas tener bajo, alto, medio, y se te da un grupo conforme al nivel que estén más o menos ahí nivelados. Igual la atención es muy personalizada, por ejemplo, decidimos tener máximo 5 alumnos por grupo. Ok. Y esto es para que el alumno no se sienta que está yendo a una clínica y no está aprendiendo, sino que está yendo a una clase donde el maestro tiene una atención, donde el maestro sabe quién es el alumno, donde el maestro sabe por qué puede estudiar y por qué no puede estudiar. Eso es muy importante. Y también tenemos una facilidad que si tú nos dices que trabajo 21 horas al día y nada más duermo 2 y la otra la tengo para estudiar, nos acoplamos o nos acomodamos un poquito a tu horario. Hay niveles de presión. No a todos les puedes poner 8 horas diarias, ¿viste? Pero si ellos son claros y te dicen, mira, tengo esto, esto y esto, entonces acoplamos una metodología de enseñanza conforme al tiempo que tú puedas estudiar para ir avanzando poco a poco y que si tocas en la alabanza o si tocas con tu grupo, lo que sea, puedas empezarlo a aplicar. Nosotros manejamos mucho eso, todos, es algo general. eh, Son unos increíbles. Ahí tenemos nuestras redes sociales. Es IMAC Online. En Facebook es IMAC y en Instagram es IMAC Online. Y ahí hemos subido contenido y ahí hemos estado subiendo cosas. Los esperamos. Si están interesados y no saben dónde ir a estudiar online o no saben, ahí IMAC es su casa. IMAC los estamos esperando y nos basamos mucho en una enseñanza un poco versátil. Sí, me explico, no nos enfocamos nada más en alabanza y adoración, pero tampoco nos enfocamos en jazz o tampoco nos enfocamos en otra cosa, sino que tratamos de ser versátiles, enseñando los fundamentos, que es muy importante, y enseñando cómo aplicar lo que aplicamos nosotros también. Sí, vienen cosas muy padres para la academia después del concierto, vienen cosas muy padres. Ok, ya porque eh, yo lo veo así en Instagram y más que todo en Instagram. Y
y sabes, y me asombra porque a veces suben covers de los alumnos y se escucha muy, sabes, el nivel musical, o sea, la técnica, el razonamiento de lo que estás tocando, o sea, se nota que está ahí, ¿sabes? Que sabemos lo que estamos haciendo al momento de tocar. Y bueno, también quisiera tocar, hablamos un poquito de lo como técnico, pero también quisiera tocar algunos temas que creo que son bastante importantes para nosotros, porque muchas veces no sabemos cómo el lugar que ocupa Dios y nuestro talento en nuestra vida, porque te cuento esto, una vez estábamos platicando, ¿no? Con unas personas, unos músicos, y escuché un comentario que alguien dijo, sí, es que yo sin mi instrumento no puedo adorar a Dios. Y yo me quedé así como que, ok, no sé, no sé si yo estoy mal, pero creo que el instrumento es una vía para adorar a Dios, pero no es mi adoración completa a Dios, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podrías tú como definir, bueno, tal vez no definir, pero cómo ves tú esta adorar contra mi instrumento, ¿sabes? Porque muchas veces algunos músicos solo adoran cuando están tocando o cuando están cantando, ¿sabes? Y les quitas el piano y ya no pueden adorar, ¿sabes? Nos quedamos así como que fríos o no está esa interacción. ¿Cómo es que tú ves eso? ¿Cómo definirías la adoración sin necesidad de tocar un instrumento? Yo pienso que sin llevarle la contra a nadie, ¿no? Pero yo pienso Ya, que la adoración es, la adoración también es al Señor, porque la adoración es el respeto, la reverencia, la alabanza al Señor. Y a veces uno puede estar arriba en la plataforma tocando la batería bien a gusto y bien libre. Señor, te alabo y alabado sea el nombre de Jesús. Y te bajas y le gritas a la persona que está abajo. Y la adoración también es callarte a pesar de que tengas la razón. ya, La adoración a veces también va a ser levantar a los caídos y entregárselo al Señor. Yo pienso que Dios no es un lugar, yo pienso que Dios es todo. Y Dios es el centro de todo y de Dios sale la música, de Dios sale la escuela, de Dios sale mi vida personal, cuando ponemos a Dios como único lugar en nuestra vida. Porque dice, buscad el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces la música es un pretexto. La música es un pretexto del Señor para acercarnos a Él. Sin embargo, no es el camino, porque el camino es Jesús. El ujú, camino es el quebranto a Jesús. El camino es la búsqueda al Señor. Pero yo pienso eso, yo pienso que la adoración no es subirte a una plataforma. Y yo he tenido una lucha, aunque no parezca mientras lo digo, yo he tenido una lucha emocional, mental, no contra mí, sino contra esa manera de pensar, porque he estado con gente que parece que así vive su vida, piensan que por estar arriba ya, y es como cuando, perdón, ¿no? Lo que voy a decir, pero es como cuando vas con el padre y te confiesas y sales y vuelves a hacer el mismo pecado porque a la próxima semana te puedes ir a confesar. Es igual, es igual. Entonces, eso no es adoración. Para mí la adoración es cuando el Señor, cuando estás quebrantado en tu cuarto a solas con el Señor. No es cuando están con la cámara enfrente de ti. ya, Esa no es la adoración. La adoración es cuando le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me siento un poco mal contigo porque siento que quitaste esto de mí, pero te alabo, te adoro, me quebranto porque si tú me lo quitaste es porque tú tienes la razón. Si tú me dijiste que no es porque tú sabes a dónde iba. Si tú me dijiste que sí, a pesar de que no quería, porque si no, pregúntale a Jonás. Esa es la adoración, yo pienso, no es un instrumento. Yo la verdad veo el instrumento como un pretexto. Me gusta y todo, pero es un pretexto. Es un pretexto. Y le digo eso a los alumnos. Eduardo, la música es un pretexto. Y a todos los que quieran estar estudiando por música, es un pretexto porque la música la vamos a usar para hablar del Señor. Para hablar. Y cuando tú te sientes en tu piano, después de estar a solas con el Señor, horas y horas, noches y noches, cuando incluso te quedes dormido mientras oras, mientras alabas,
pero al día siguiente que tú te sientes en el piano, vas a ver cómo va a ser una alabanza al Señor, porque ya no se va a tratar de tu alabanza, ya no se va a tratar de qué tan grande es tu alabanza, se va a tratar de qué tan grande es el Dios al que alabas. Entonces yo pienso eso, yo pienso que la alabanza empieza en el quebranto, en el quebranto. Ya, y es lo que a veces, ¿sabes? ah, batallamos, o bueno, yo batallo a veces con otros músicos. Obviamente yo no soy como que, sí, mírenme el santo o algo así, porque pues no, ¿verdad? Pero sí trato la manera como de decirle a Dios, o sea, qué es lo que no te agrada, ¿sabes? ¿Qué es lo que tal vez no es qué es lo que no estoy haciendo bien? Estoy tal vez poniendo antes mi talento y mi instrumento antes que a ti. Porque a veces no sé, creo que va muy de la mano estudiar mi instrumento, pero también tener esa intimidad con Dios, ¿sabes? Si le dedico 5 horas a tocar el piano, a ensayar, le tengo que dedicar también horas a Dios, o sea, en la intimidad, porque se nota tal vez cuando solo vamos a dar el show, por así decirlo. Se ha dado una tendencia aquí, pues, con personas, ¿no? Que conozco que se da una tendencia de competencia entre bandas, de que, es que tocamos mejor nosotros que ellos, pero es que Eso es nosotros, horrible, ¿eh? y es bastante complicado, ¿sabes? Cómo lidiar con eso, no sé, ¿has tenido alguna experiencia tú con esa que tal vez pienses, ese ámbito de competencia? Y me imagino que sí. ¿Sabes? Y a mí me pasa algo, cuando yo me estoy metiendo mucho en la batería, cuando uno se mete mucho en la música con el Señor, pasa algo, sale lo mejor de Edward, sale lo mejor de David, que es el Señor. Pero cuando uno se mete sin el Señor, aguas ahí, porque sale el monstruo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado algo, cuando yo estoy ya muy metido acá y muy medio separado de allá, del Señor, yo siento en mi corazón como una voz, como cuando yo me acerqué al Señor otra vez, fue un quebranto difícil. Yo me di cuenta que, aparte de que yo no vivía una vida en santidad o en cosas, yo vivía una vida muy metida en mi mente en la batería y no en el Señor. Y es como una voz que me recuerda, ¿te acuerdas? Cuando me pediste perdón por estar lejos y cerca de la batería. Porque a veces ponemos en los instrumentos, Eduardo, se convierten en nuestro Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que seguimos tocando siempre, bueno, en mi caso sigo tocando al mismo nivel, pero la música sigue siendo mi Dios. No avanzo, no crezco, pero la música sigue siendo mi Dios. Y ese para mí ha sido un problema de- perdón, de No te muchos, de preocupes. muchos músicos, incluyéndome, que a veces endiosamos la música y la música es muy linda. La música es vida, la música es felicidad, pero la música no es Dios. Y eso me lo enseñó mi papá. La música tiene un fin. Un día mis muñecas van a estar viejitas y no voy a poder hacer esto. Un día tal vez no voy a poder caminar bien y no voy a poder tocar el bombo. Tal vez un día de viejito se me olviden las cosas y no me voy a acordar de las canciones. Pero los que permanecen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y eso que tú dices de la competencia es buena cuando es contra ti mismo. Y Ya. si vas a competir contra alguien, que sea un amigo al que tú le digas, ¿sabes qué? A ver quién toca mejor hoy. Y es amor, ¿viste? No contra el hermano de la otra iglesia que ni siquiera te conoce y lo estás criticando porque es mejor que tú y tú quieres competir contra él. Eso no. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama envidia. Y sí ha pasado. El chiste de la iglesia nunca fue que cada iglesia tiene un Dios, sino que todos tenemos el mismo Dios. Y si todos tenemos el mismo Dios, todos somos el mismo cuerpo. Y si todos somos el mismo cuerpo, no sé por qué nos herimos unos a otros. Porque un cuerpo que se hiere no es un cuerpo sano. Y a veces entre los músicos nos herimos, Edward. Y duele, duele.
Duele cuando eres herido y duele cuando hieres y uno no vive en paz. Entonces, todo tiene que ser el amor de Jesús, en la música, el conocer al Señor, ¿sabes, Edward? Si, si, si nosotros conociéramos las debilidades de los hombres de Dios que vemos en una plataforma, no los escucharíamos, No. porque así somos. Por eso Dios, ahorita decía algo de Moisés muy importante, que fue al monte y que ahí encontró al Señor, pero el Señor le dijo, tira la vara. Y ahí va Moisés, tiró la vara y dice que se convirtió en una culebra. Entonces Moisés, teniendo al Dios vivo enfrente de él, empezó a huir. Imagínate eso. Empezó, hay una culebra, no me vaya a morder. Tenía a Dios. ¿Y sabes que eso nos pasa a ti y a mí? Estamos Ya. huyendo de nuestros estúpidos hábitos ocultos. Estamos huyendo de ese deseo fantasioso que a veces tenemos. Estamos huyendo de la envidia, del rencor, del temor, de la angustia. Pero el Señor le dice, tómala de la cola. Esto es para todos los que a veces critican y todo. Tómala de la cola. Y dice que la tomó de la cola y se convirtió en vara. ¿Y sabes qué entendí? La vara en la Biblia significa autoridad. Significa que eres un pastor de ovejas. Sobre todo en el caso de Moisés. Y Ujú. me di cuenta que la culebra le daba a Moisés el título de envidioso, el título de egoísta, el título de temeroso, el título de aquel pecado que hiciste que aún no te deja en paz. Pero el Señor le dijo, tómalo de la cola, enfréntalo, toma tus problemas de la cola porque tú eres más que vencedor. Dice que la tomó y el Señor le dio un título de pastor, le dio un título de hombre de Dios. Así que si un día un hombre de Dios cometió algo, te hirió, te lastimó, no lo critiques. Músico, no lo critiques, porque el Señor le dijo un día, toma tus errores de la cola y yo te voy a dar la autoridad de pastor, de evangelista, de adorador, de lo que tú seas. Así que yo pienso mucho eso, Eduardo. Últimamente justo eso ha estado mucho por mi mente, que tenemos que buscar al Señor juntos, en lugar de juntarnos todos los sábados o todos los jueves a practicar las canciones del domingo, juntémonos un día a la semana a buscar al Señor juntos y vas a ver cómo eso va a atraer a la gente. Va a ser amor, aunque te hieran. Yo pienso mucho eso, Edward. Ya, y fíjate que eso es bastante importante porque a veces dentro de los grupos de alabanza solo nos tomamos el tiempo para ensayar, ¿sabes? Para ensayar y vamos a hacer este arreglo aquí, vamos a hacer esta nueva canción, pero no existe este tiempo de adorar a Dios como grupo, ¿sabes? Porque también es importante que no se vuelva rutinario el nada más ir a tocar en los domingos y el ensayo es, qué sé yo, un jueves por la tarde o un miércoles o un lunes y ya, y pues ya nos vemos cada semana así, sino que creo que también es importante tener ese acercamiento como grupo, ¿sabes? Porque no solo estamos yendo a tocar y no solo estamos yendo a tocar nuestros instrumentos, sino que también estamos dando algo espiritual. O sea, como yo esté espiritualmente, así va a recibir el pueblo. Y muchas veces, como músicos o como grupos de alabanza, nos quejamos de que no, es que los hermanos no adoran. Pero, ¿sabes? ¿Estás adorando tú? También tienes que preguntarte si estás adorando tú, porque si no, no puedes. O sea, es el ejemplo que las personas ven ahí arriba, es lo que van a hacer. Lamentablemente, así estamos. Los músicos queremos aplausos y a veces decimos, dale un aplauso al Señor y lo tomamos nuestro. Yeah. Pero eso hay que, como dices, Edward, eso hay que lucharlo. Yo lo lucho todos los días. Yo lo lucho y yo te aseguro que cualquier hombre de Dios lo lucha. Pero te digo, el problema no es la falta de eso, sino que a veces nos quedamos con eso y decimos, ah, no está tan mal, Dios me perdona. No, el quebranto, el buscar al Señor, el buscar al Señor. O el tratar de buscar al Señor, ¿no? Ya, porque es lo que pasa cuando alguien dice, no, es que no voy a la iglesia porque ah, son unos hipócritas. Me ha tocado en el trabajo ahora
que así, hay comentarios así, ¿sabes? Por ciertas acciones que hacen algunos compañeros y que también yo me incluyo, ¿sabes? Que nos enojamos y decimos, no, que nos enojamos. Entonces, no, es que ¿para qué van a la iglesia? Entonces, tomo este ejemplo porque nosotros como músicos también de cierta manera nos ponemos ahí de que, no, pues, ¿para qué adoro si estoy mal? O ¿para qué me acerco a Dios si estoy mal? Es cuando más nos debemos de acercar, ¿sabes? Obviamente vivimos en constante fallo a Dios por un pensamiento, una acción que hicimos, algún pecado que tenemos oculto, etcétera. Y a veces eso nos limita, ¿sabes? De que, ¿qué me va a decir Dios? Tal vez Dios ni me va a hablar. Porque me ha pasado que últimamente, creo que también lo platiqué con don Álvaro, que a veces estamos como, bueno, en mi caso, o sea, voy a algún evento, una campaña evangelista o voy a tocar algún lugar, ¿sabes? Y yo espero que Dios me hable, ¿sabes? Está como ese deseo de que Dios háblame o me acerco, trato de acercarme a Dios. Y muchas veces, o en la mayoría de casos hasta ahora, pues no he estado, ¿sabes? Porque yo veo que otros músicos o otros compañeros que tal vez yo digo, men, yo sé cómo son ellos, sé lo que están haciendo. Y el pastor, el invitado que esté predicando llega y les da una palabra, ¿sabes? De que sí, que he visto tus lágrimas, por ejemplo, o te voy a llevar a lejos. Y yo digo, men, o sea, yo sé lo que hacen y yo trato la manera de no hacer eso, pero también tengo mis cosas. ¿Y por qué nunca me hablas a mí, Dios? Pero también, ¿sabes? Tienes que acercarte tú también, ¿sabes? Si no te acercas, es una conversación, ¿sabes? Con Dios. Si yo no te hablo, por ejemplo, si yo no te hubiera escrito a ti, hey, bro, ¿quieres hacer un podcast? Tú nunca me hubieras preguntado, hey, invítame a tu podcast, ¿sabes? Y es lo mismo con Dios. O sea, creo yo que en mi caso es así, que tal vez yo no me acerco a Dios y por eso no escucho la voz de Dios, o tal vez por eso no está como aquello de que ahora sí te voy a hablar por medio de una persona. O sea, no necesitamos, no es como que necesario que un profeta te hable o un evangelista. O sea, Dios te puede hablar a ti directamente, nada más que no lo buscas. Y es lo que he estado trabajando yo en mi mente, ¿sabes? Como que siempre lucho con eso de que, bueno, o sea, Dios no me habla, pero yo tampoco me acerco tanto a Dios. Entonces, es esa lucha, ¿no? O a veces el Señor calla de amor Ya, para claro. formarte, para prepararte, pero el Señor te escucha. Y es como, a veces es como cuando un niño va caminando con el papá y le dice, pa, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y el papá ya le dijo, no, porque estás muy chico, cuando crezcas. Y después de 10 minutos el papá ya no le va a contestar al niño, simplemente a veces va a quedar. Pero eso no quiere decir que no está con él. Y eso no quiere decir que no lo ama. Y así Ya. es. El Señor a veces vamos con Él y el que tú a veces cometes errores, cometamos errores. Yo esto lo aprendí ayer, no quiere decir que el Señor no está y que ya no podemos hablar del Señor. Al contrario, testifiquemos que Él nos ha perdonado, que a veces se le ha callado de amor, pero si Él calla de amor, quiere decir que está esperando a que tú crezcas, a que tú crezcas, a que tú crezcas, a que tú crezcas. Y eso es un amor infinito, porque a pesar de ser Dios, te está esperando Ujú. y no tú a Él. Entonces, ahí está el Señor, mi querido Eduardo, ahí está el Señor, mi hermano, ahí está el Señor. Yo te entiendo, justamente lo que estás diciendo te entiendo, yo también, lo vivo. Y le dice al Señor, Señor, pero habla, o sea, no, o sea, después de meses que te estoy pidiendo que me hables y a veces uno vive la vida y se va y se duerme y vive la vida y va y se duerme y nunca buscaste al Señor. Y pero le estás diciendo que te hable, pero el Señor está ahí, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Ujú. Ya. Y contigo es es como algo constante, ¿sabes? Bueno, algo constante que yo estoy consciente y creo que muchos hemos estado conscientes de que no tenemos esa intimidad con Dios, esa cercanía, ¿sabes? De padre a hijo, porque hay muchas, hay niveles, esto lo he platicado yo con un amigo, que hay niveles como de relación con Dios, ¿sabes? Tienes una relación de creación a creador, donde pues nada, nomás te levantas, gracias Dios por un nuevo día, y se acabó, ¿sabes? De ahí pues tienes una relación ya de hijo a padre, donde pues ya empiezas a sumergirte más en esa relación, donde hablas más con Dios.
Y también está la relación, puedes tomarlo de dos maneras, como la relación de hijo-hijo a padre-padre, donde ya estás bien así metido, o lo puedes tomar de una relación de amado con la novia, ¿sabes? Entonces, creo Sí. que en qué nivel nos encontramos, esa es la pregunta que queríamos hacernos, ¿sabes? ¿En qué nivel estoy? ¿Sabes? Solo Ah, soy creación, creador, entonces también eso influye bastante en que tal vez por eso no tenemos esa comunicación con Dios, ¿no? Pero ya, bro, créeme que te agradezco bastante por bueno, este tiempo que nos has dado. ah, y, y siempre es una bendición, ¿sabes? Es algo edificante para mí el hacer estos podcasts. Muchas personas a veces lo dicen que eh, tratan la manera de cambiar el mensaje del podcast de Musicians, que es un podcast. Pero créeme que esto lo hago yo muchas veces. No lo hago ni siquiera para que las personas lo miren, ¿sabes? Sino que lo hago para mí. O sea, suena un poco egoísta, ¿sabes? Pero es como, man, o sea, yo quiero saber qué piensan las personas. Quiero como edificarme yo también, ¿sabes? Y si me edifico yo, espero y creo que muchas personas también lo van a hacer. Entonces, te agradezco, bro. Y sé que quieres compartirnos algo ahí. Si quieres compartirlo, bro. Justo lo que voy a decir, pienso que pues el Señor lo puede usar para ti, Eduardo. Es algo bien rápido, un minuto. Y Marcos 3, Ok. y esto es para todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que han pensado renunciar a eso que ustedes han pensado renunciar. Han pensado tirar la toalla, han pensado decir, sabes que no, ¿por qué? O tal vez, como platicábamos, se han sentido rechazados por Dios. Se han sentido que no, lo que esto hago no tiene ningún valor ni para ti ni para la gente, Señor. ¿Por qué? A esos que sienten que tienen un propósito seco, que tienen un destino seco, que tienen un llamado seco y parece ser que no se pueden levantar. Su santidad se secó y ahora viven con la tristeza y con las llaves tal vez de un motel, de un error, de un hábito, de aquel hombre que tal vez te prometió todo y no te dio nada, de aquella mujer que tal vez te prometió todo y no te dio nada, de aquel sueño que no te dejó nada y perdiste todo. Y dice Marcos 3 que iba el Señor caminando con sus discípulos y vieron a un hombre enfermo. Pudiendo sanar a tantos enfermos, se enfocó en este hombre enfermo. Y es el hombre de la mano seca, la mano seca. Y el Señor siempre va a usar la fe, así que si tú pensaste que no tenías fe, aún hay fe en ti, aún hay destino, aún hay esperanza dentro de ti, aún hay amor, aún está el Espíritu Santo dentro de ti, a ti que me estás escuchando esto. Y dice que el Señor le dice, levanta tu mano, porque para la fe tiene que haber un accionar. Y le dice, levanta tu mano seca. Me estás diciendo, Señor, que le estás pidiendo a un hombre que tiene una parte de su cuerpo muerta, seca, que levante su mano. Me estás pidiendo, Señor, que le estás pidiendo a una persona al otro lado de la pantalla que levante su propósito seco, que levante su santidad seca, que levante su vida seca. Me estás pidiendo eso, es algo que no tiene vida. Pero el Señor le dijo, levante. Yo me imagino al hombre de la mano seca con un esfuerzo, tal vez no usando su muñeca, pero usando su brazo, hizo un esfuerzo, empezó a levantar su mano con la otra, no sé cómo lo hizo, y el Señor lo sanó. Y tal vez eres tú, es el de la mano seca. Tal vez tú, pero el Señor te dice hoy, levanta tu mano, levanta tu oración, levanta tu clamor, levántate una vez más porque yo soy el que va a sanar tu destino. No sé quién te dijo que eras un tonto, no sé quién te dijo que no lo ibas a lograr, pero yo soy el que te digo que yo estoy contigo y no te dejaré y no te desampararé. ¿Por qué? Porque estaban todos los discípulos con Jesús en la barca y empezó a haber una tormenta fuerte y el Señor estaba dormido y los discípulos sacando el agua de la barca estaban tirando el agua y el Señor seguía dormido hasta que va Pedro, ya saben, el imprudente, y despierta al Señor y le dice, Señor, ¿no sabes que perecemos? ¿No sabes que nos estamos ahogando, nos estamos muriendo? ¿No que todos teníamos un propósito? ¿No que tenías que morir y resucitar? Señor, ¿qué haces dormido? ¿No tienes cuidado de mí? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿no saben que aún los vientos me obedecen?
y calmó los vientos y dice que se sorprendió, pero eso no es lo más grande de todo, ahorita de lo que les quiero decir. Lo más grande es que no fueron las tormentas, no fueron las lluvias, no fueron las angustias lo que levantaron a Jesús y lo despertaron. Fue el clamor de sus discípulos lo que va a levantar la mano poderosa, milagrosa del Señor para tu vida. El Señor es un Dios vivo, está despierto obviamente, pero los milagros y la oración la va a levantar cuando tú le dices, Señor, no el Dios de Aquaman, de los mares y de los peces, sino Dios, Dios Jehová de los ejércitos, y te arrodillas y le digas, Señor, te necesito. Necesito que despiertes ese milagro en mi vida. Necesito que despiertes esa pasión en mi vida. Necesito que me vuelvas a hablar. Necesito que me vuelvas y hoy el Señor te esté diciendo, yo estoy contigo. Y para terminar, dice Salmo 23, 5, que Él te ungió la cabeza. Y yo me puse a investigar. ¿Y por qué ungir la cabeza? Pues qué tiene que ver, ¿no? Y me di cuenta que los pastores de ovejas, cuando van a sacar a sus ovejas a pasear, tienen que echarles un aceite porque las ovejas son torpes y las ovejas se atoran en los árboles. Entonces dice que cuando las ovejas se atoran vienen moscas y se posan encima de los ojos y de las fosas nasales. Entonces ellas se empiezan a golpear al punto de que si no se quitan las moscas y no salen a tiempo, se pueden morir por los golpes. El pastor tiene que llegar a sacarlas. Pero este aceite que les digo es como una especie de escudo protector para que cuando las ovejas se atoren, las moscas no puedan venir. Entonces el pastor pueda venir a tiempo y pueda sacar a las ovejas. Y tal vez tú te atoraste, no sé cuáles son las moscas que se han posado en tu cabeza. No sé cuáles son las moscas que te han dicho que te vas a morir, que no puedes ser libre de un hábito llamado tal vez pornografía, de un hábito tal vez llamado mentira. No puedes sobrevivir de esa traición, no puedes volverte a levantar. No sé cuáles son las moscas que te atormentan. Pero yo quiero decirte que en Jeremías 1:5 el Señor puso que antes de que tú nacieras, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, te santificó y te puso por profeta a las naciones. Antes de que cayeras en un hábito oculto, antes de que cayeras en una humillación, antes de ese tropiezo, antes de ese fracaso, el Señor ya te había levantado, ya te había restaurado y te había puesto como por profeta a las naciones. Así que tal vez te equivocaste, te vas a restaurar, te va a levantar el Señor y va a ser un proceso, pero el Señor te va a sacar de los árboles. El Señor te ungió tu cabeza con aceite, así que no importa qué tan grande es tu problema para ti, para el Señor es una pequeña mosca que está posando en tu cabeza y tan fácil como ungirte desde el vientre de tu madre, así la quitó de delante de ti. Así que no tengas miedo, no te rindas, músico, no te rindas, adorador, no te rindas porque yo sé que estoy viendo a un capitán de un ejército espiritual. Yo sé que estoy viendo a un adorador de esos que adoran en la intimidad y cambian la atmósfera en lo público. Aquellos que le piden al Señor en lo privado y el Señor les da una recompensa en frente de la gente. Vuelve a casa, tú que estás un poco, si no sabes si entrar o irte, vuelve a casa como el hijo pródigo. El refri sigue lleno de comida, la cama está tendida para ti. Y aquí no te va a faltar nada, porque los hijos del Señor, cuando tienen a Cristo, lo tienen todo. Así que, Señor, yo bendigo el podcast de Edward, Señor. Yo bendigo a todas las personas que vayan a escuchar este podcast. Yo bendigo a todas las personas que vayan a escuchar los siguientes y los que pasaron, Señor. Yo te pido, Señor, que levantes una generación de Pedro, Señor. Una generación de Moisés, Señor. Como Moisés, Señor. Moisés escondió su pecado y se fue huyendo, Señor. Porque dice que cavó, Señor, y escondió lo que hizo al egipcio, Señor. Y tal vez hay gente que está escondiendo un pecado, pero aún así, wow, aún así tú estás con ellos, Señor. Y lo único que tú vas a hacer es que ellos confesarán y tú los levantarás y tú los restaurarás, porque tú estás esperando en esa zarza ardiente. Quítense el orgullo, quítense el calzado, porque van a entrar a una tierra santa, van a entrar a su Jericó, como dice mi papá, pero antes van a ser circuncidados,
van a ser procesados, pero no teman, no desmayen, porque yo soy su Dios, dice el Señor. Yo soy su Dios que estoy con ellos a donde quieran que vayan. Así que yo te pido, Padre, que los bendigas, que nos bendigas, que tú estés presente. Te entregamos este hermoso momento, Señor, y nos rendimos, Señor, delante de ti. Levanta, Señor, una generación de músicos que te alaben y que tú te puedas agradar de nosotros, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén. Ya, bro, muchas gracias, bro. Créeme que justo te iba a decir, bro, y gracias por esto, ¿no? Porque creo que es bastante importante, ¿sabes? Yo creo que también igual lo comentaba con tu papá que hubo una batalla dentro de mi mente cuando inicié el podcast porque yo principalmente esto era como más que todo técnico, muchas cosas técnicas con músicos, ¿no? Varios músicos, pero y siempre en los episodios surgía algo de Dios, ¿no? O sea, hablábamos de Dios y yo batallaba así porque decía, o sea, no quiero que sea un podcast cristiano en el sentido de que no quiero que sea como tan religioso. Pero, ¿sabes? Después entendí que Dios, o sea, estuve meditando y pensando, ¿no? Que en todo lo que yo hago está Dios, o sea, todo lo que yo hago tiene que estar Dios. Entonces, ya te agradezco bastante ahí por tu tiempo, por darnos esa bendición. Y créeme que espero que no sea la última vez que estés acá y que tenerte ahí más seguido en estos podcasts. Y nada, gracias. Si quieres ahí mandar saludos o cómo te encontramos en redes sociales. Tengo mi Instagram, está como Uno Da López, con Z, Uno Da López, y en Facebook tengo mi perfil de amigos, igual David López, ahí me pueden buscar. Cualquier cosa estoy para servirles. Gracias a ti, Eduardo, gracias. Yo no merezco esto, yo sé, pero el Señor está presente y para mí es un honor y claro que espero que no sea la última. Cualquier cosa estoy estamos, mi familia y yo, para servirles. Estoy para servirles y muchas gracias por el honor, por permitirme hablar de lo que pueda saber de música y por permitirme hablar del Señor. Gracias, que el Señor los bendiga y gracias a ti, Eduardo, por la invitación. De verdad, gracias. Es un honor para mí. Muchas gracias a ti, bro. Y espero que la gente que haya llegado hasta el final, espero que sea de bendición para ustedes y que también lo disfruten. Si quieren, compártanlo con las personas que ustedes crean correctas. Y nos vemos en el siguiente episodio de este Podcast Musicians.